Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se llama los movimientos que luchan por los derechos. ¿Sí? Bastante relacionado con el tema pasado. Vamos a ver cuáles son esos movimientos y por qué derechos están luchando. Entonces, para comenzar, por favor, busquen su libro de estudios sociales y ubíquense en la página 212. Libro de estudios sociales, página 212. Página 212. Entonces, movimientos que luchan por los derechos. Cuando la gente se organiza en torno a una necesidad, es posible superarla con más facilidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos luchar por nuestros derechos y hacer que las leyes cambien, que nos presten atención? Siempre cuando hay unidad. ¿Sí? Más pueden hacer 100 personas que una sola persona. Por eso es importante estos movimientos, estas protestas, estas manifestaciones, ¿sí? Porque mientras más personas hayan, más atención pueden poner a esta necesidad. ¿Qué cambio han logrado estas organizaciones? A lo largo de la vida de nuestro país, constantemente se han creado movimientos sociales y políticos que se han constituido como los protagonistas de nuestra historia. Mediante manifestaciones, propuestas y proyectos u otro tipo de acciones, las organizaciones sociales se han convertido en actores colectivos que han permitido transformar el país. ¿Sí? Gracias a estas manifestaciones se han creado leyes, se han abolido leyes, se han prestado atención a las personas que son más vulnerables, o sea, sí se genera un cambio, siempre y cuando, como dije en la clase anterior, siempre y cuando sea pacíficamente, no a la violencia, siempre y cuando sea pacífico. Entonces, en 1950 hasta 1980 se levantó los movimientos campesinos. ¿Por qué luchaban ellos? Por la redistribución de la tierra de la década de los 1970. Recuerden, eso lo vimos empezando el año. Los campesinos necesitaban que se les prestara atención, que se les diera tierras que fuesen mejores pagados, porque las tierras solamente estaban en manos de los terratenientes. Lucha por temas de interés general en la década de los 90. Después hubo un movimiento de trabajadores entre la década de los 70 y de los 80 por la seguridad social, por salarios justos y por contrataciones laborales justas. ¿Okay? Después hubo un movimiento de mujeres en la década de los 70 y de los 80 por la equidad de los derechos laborales y por temas generales en la sociedad. Luego hubo un movimiento ambientalista en 1990 por la lucha contra la contaminación, lucha contra la tecnología agrotóxica y protección de las fuentes de agua. ¿Okay? Estos son los movimientos. ¿Lo hagan cosas? Sí. Sí lo hagan cosas. Entonces, por eso es importante que se creen estos movimientos. Vamos a ver qué pasó con esta organización de los trabajadores. En los años 70 se conformó el Frente Unitario de Trabajadores, que asumió el rol de opositor de los gobiernos de turno. Sus temas de lucha se relacionaban, entre otros, con el pedido de contrataciones laborales más justas, es decir, que el salario esté de acuerdo con las horas laborales que se trabajan. No es que se trabaja muchas horas y se gane menos. No, no, no. Sueldo justo con seguridad social. Exigencia de mejores condiciones de trabajo, seguridad social y salarios que pudieran asumir el aumento del costo de la vida. ¿Sí? Es decir, como subía el costo de la vida, que también subía el salario, porque si no, ¿cómo iban a hacer para cubrir todas sus necesidades? Las organizaciones en los años 90 del siglo XX. El protagonismo de los trabajadores se mantuvo hasta el mediado de la década de los 80. Posteriormente, en los años 90 del siglo XX, las organizaciones de trabajadores disminuyeron en un número por las siguientes razones. Por la introducción de políticas que proponían un número mínimo de trabajadores de 30 para formar un sindicato. Como consecuencia, los empresarios procuraron formar empresas de tamaño medio para no alcanzar este número de trabajadores. Si una empresa tiene este número de trabajadores, pueden hacer los sindicatos. ¿Alguien recuerda
¿Qué es un sindicato? ¿Cuál es el principio de un sindicato? Eso lo vimos, creo que fue en el segundo bloque. ¿Quién recuerda qué es un sindicato? ¿Nadie se acuerda qué es un sindicato? Un sindicato es cuando un grupo de trabajadores de una empresa, ¿sí?, se reúnen para exigir los derechos laborales, sobre todo en cuestiones de salario. Esos son estos sindicatos. Exigen un mejor salario, exigen que las horas de trabajo sean las que están bajo la ley. ¿Okay? Las nuevas políticas auspiciaron la terciarización en la contratación de trabajadores. Como los empleos ya no eran fijos, se perdió la posibilidad de integrar sindicatos. El interés empresarial por volverse competitivo determinó que se hicieran cuestionamientos a los sindicatos. Estos fueron presentados, según el investigador Raúl Aragui, como un obstáculo para la modernización del sector productivo privado y público. Entonces, todo esto generó que la gente saliera a las calles. ¿Cómo van a evitar que hayan sindicatos? ¿Cómo van a amedrentar contra los sindicatos si los trabajadores tienen derecho de expresarse? Y sobre todo cuando no tienen un contrato justo. Entonces la gente salió a la calle. ¿Sí? Vemos aquí en la página 213 una imagen real de los movimientos sindicales en el 1970. Miren, las personas saliendo a la calle para exigir sus derechos. El Día del Trabajo. El 1 de mayo de cada año celebramos el Día del Trabajo, pero ¿sabes por qué? Porque los obreros de Chicago, que tenían unas condiciones muy duras de trabajo, iniciaron en 1886 un movimiento para reducir la jornada laboral. Para entonces era normal que un obrero trabajara entre 14 y 18 horas diarias. Imagínense, 14 y 18 horas diarias, muchísimo. Así iniciaron una huelga general en el 1 de mayo de 1886, en la que exigían una jornada laboral de 8 horas. Los logros alcanzados fueron la conquista de una organización social, la del movimiento obrero. Gracias a estos movimientos es que ahorita la ley exige que un trabajador cumpla las 8 horas laborales. Más de ahí no. Si tiene 9, si tiene 10, si tiene 11, si tiene 12, eso se debe pagar. Eso se debe pagar, ¿por qué? Como horas extras. Porque la ley dice que son 8 horas máximas. ¿Sí? Esto se dio gracias a quién? A estos movimientos de sindicalistas. Por favor, no se les olviden que es un sindicato, porque es importante que lo recuerden. Entonces, por favor, Isaac, en la página 214, léame movimientos campesinos e indígenas. Esto ya lo vimos en el primer bloque, vamos a refrescarlos. Isaac, página 214, movimientos campesinos e indígenas. Ok. Dice, en los años 60 y 70 del siglo pasado, las organizaciones indígenas se vincularon inicialmente con la lucha por la redistribución de la tierra. Posteriormente, el movimiento indígena y campesino jugó un rol importante en las luchas en torno al tema de interés general para la población ecuatoriana, como las políticas de ajustes del FMI y los impactos de estas medidas en los sectores populares. Subida de precios de productos y servicios básicos, devaluaciones monetarias, alza de combustibles y transporte. Si bien el nivel económico de la década de 1980 fue una década perdida para los países latinoamericanos, para el movimiento indígena ecuatoriano ocurrió lo contrario, ya que durante esta época se fortaleció su organización. A inicios de la década de 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja, los indígenas protagonizaron la movilización social más fuerte que hasta este momento se había registrado en la historia del país. Durante esa década se propusieron ganar espacios en los gobiernos locales,
Ahí se postularon a cargos de elección popular para acceder a los recursos públicos y ponerlos al servicio de un grupo social. Ok, chicos, entonces súper interesante, esto ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué se creó este movimiento campesino? ¿Por qué campesino? ¿Y por qué indígena? Bueno, recuerden que las tierras antes estaban en manos de ellos, pero no como propietarios, sino como trabajadores. ¿A quién contrataban? A los campesinos, ¿ok? Y los campesinos pasaban toda su vida trabajando en la tierra, ¿sí? Con un salario pésimo, con condiciones pésimas. La tecnología iba mejorando y ellos todavía con unas máquinas, con un sistema súper antiquísimo, ganando mal, que no les ayudaba para subsistir. Recuerden que en ese tiempo empezó lo que fue la crisis económica, la crisis petrolera, la crisis de exportación. Entonces, estaba una situación bastante crítica. Así que los campesinos salían a exigir sus derechos. Además, que también los campesinos querían tener sus tierras propias. No tenían tierras propias. Las tierras propias estaban en manos de los grandes empresarios. ¿Sí? Y ellos necesitaban también tener su propia tierra para trabajar. Además que los indígenas, por ser indígenas, siempre fueron marginados. Entonces se levantó el movimiento indígena a pedir respeto, a pedir igualdad. Y gracias a estos movimientos que fueron bastante seguidos, se crearon las políticas de protección para los campesinos, se les subió el sueldo, se les dio la oportunidad de tener sus propias tierras, se invirtió en tecnología para tener nueva maquinaria para trabajar las tierras, y bueno, y se crearon otras tipos de asociaciones internacionales para ayudar al país con el tema de las exportaciones. Recuerden que hubo la crisis bananera, ¿sí? Entonces, todo Sudamérica estaba mal. Ahí fue donde se creó la CAN, ¿sí? ¿Se acuerdan? La comunidad andina estaba conformado por Bolivia, por Perú, por Ecuador y por Colombia. Entonces ahí empezó a mejorar un poquito la situación de estas personas. Pero cabe destacar que si estas personas no hubiesen salido a luchar por sus derechos, no hubiese un cambio. Fue importante y fue crucial que estas personas se levantaran. Todas las organizaciones sociales suelen contar con personas que cumplen el papel de ser un modelo a seguir. Faimando Daquilema es un referente importante para el movimiento indígena. Este personaje vivió en el siglo XIX mientras García Moreno se hallaba en el poder. En aquel entonces, el ejercicio fuerte del poder de García Moreno y de la serie de impuestos que se crearon a favor de la Iglesia agravaron la situación económica de los indígenas. Esto provocó revueltas urbanas en Quito y revueltas rurales en Cañar, Imbabura y Azuay. La acción popular más destacada del periodo sucedió en Chimborazo, liderada por Fernando Daquilema. Como representante a su acción, Daquilema fue fusilado por las milicias garcianas en 1872. Lo mataron por salir a exigir sus derechos. Nada solo para los indios. Tuvo dos características que hicieron posible el ascenso del movimiento indígena. Uno, aglutinó a todas las fuerzas como nunca antes y sus demandas, en partes logradas, fueron para todo el país, como resaltaba su lema. Nada solo para los indios. Este lema fue mucho más allá del papel que se había usado hasta entonces. Nunca más un país sin los indios. Es decir, los indios es importante, los indios cuentan. Y sobre todo en Ecuador, que hay una gran población de indígenas. No pueden ser marginados. No puede haber ese racismo social. Vamos a ver ahora el movimiento de mujeres. Jorge, por favor, página 215, movimiento de mujeres. Ya, ya. Movimientos de mujeres en América Latina. Primera mitad del siglo XX. Lucharon por los derechos ciudadanos de la mujer, como el derecho a ser elegidas y elegir. Década 1970. Plantearon reclamos de derechos laborales
y lucharon por el derecho a elegir cuántos hijos deseaban tener. Década 1980 se relacionaron con más intensidad con las realidades social, económicas y étnicas propias del medio en que se desenvolvían. Las dictaduras dieron lugar a expresiones organizadas de madres que tuvieron una gran repercusión en los derechos humanos. Descartaron los comités de amas de casa en Bolivia, las madres de Plaza de Mayo de Argentina, las madres de Nicaragua y las comadres de El Salvador. Los movimientos de las mujeres. ¿Hay nomás? Ajá, hasta ahí, gracias. Ok. Entonces vemos que en la mitad, sí, en los 1970 en adelante, hubo una serie de movimientos también feministas, pero feministas correctos, ¿no? No como los que estamos viendo hoy, que luchaban por sus derechos ciudadanos, ¿sí? Por igualdad, ¿ok? Ya, por ejemplo, la mujer podía, súper importante, decidir cuántos hijos quiere tener, y si no quiere tener hijos, pues que no, nadie lo obliga. ¿Sí? Antes nosotros vemos en fechas anteriores, nosotros vemos que es normal que una familia, que una mujer pudiese tener 10, 12, 13, 15 hijos, pero ese número se está reduciendo a pasar de los años porque ya la mujer desea, decide cuántos hijos tener, ¿sí? Igual que no sea discriminada por pertenecer a una etnia. Y el derecho a votar, súper importante, que las mujeres puedan votar, que esto por mucho tiempo solamente era solo para los hombres. No, las mujeres también tienen derecho a votar porque las mujeres también viven en este país. Y estas organizaciones se dieron en toda Sudamérica, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó aquí en Ecuador, los movimientos de mujeres en Ecuador. Felipe, por favor. Ya. Los movimientos de mujeres en Ecuador. Desde finales de los años 70, las mujeres crearon comisiones de mujeres dentro de los movimientos en los que se desenvolvían. Sindicalista, estudiantil, campesinos, indígenas, organizaciones barriales, entre otros. Debido al trabajo de las organizaciones de mujeres y a la demanda de organismos internacionales, el Estado creó normas e instrucciones para trabajar los derechos de las mujeres, así como para la prevención y control de la violencia familiar. Se instauraron también comisarías para atender las denuncias por maltrato. Las organizaciones no gubernamentales crearon albergues para mujeres que sufrían y sufren de violencia doméstica. En la actualidad existe una amplia red de organizaciones de mujeres que trabajan diferentes aspectos relacionados con el tema de género. Ajá, muchas gracias. Bueno, muy bien, aquí en Ecuador todo lo que se logró a partir de eso. Movimientos sindicalistas, laborales, en donde la mujer estaba incluida, estudiantil, de campesinas, de indígenas, de organizaciones barriales. Y se creó algo súper importante, un instituto de protección hacia la mujer. ¿De qué? De la violencia doméstica. Para nadie es un secreto que anteriormente, todavía sigue sucediendo, pero considero yo que de menor escala, ¿sí? Las mujeres eran sometidas a estas violencias domésticas por parte de su esposo. Entonces, ¿qué pasó? Esto estuvo callado durante mucho tiempo hasta que las mujeres decidieron hablar y decidieron abrirse a contar sus experiencias y que necesitaban protección. Entonces, por primera vez, aquí la mujer fue escuchada, fue protegida y se tomaron acciones legales contra las personas que la atacaban. Entonces, esto marcó un antes y un después de aquí en Ecuador, súper importante. Entonces, ya habiendo un sistema que proteja a la mujer, ya la mujer puede hacerse oír en cualquier otra desigualdad que ella considere que está sufriendo, de desigualdades laborales, de salario,
de jornadas, discriminación. Entonces, este movimiento ha ido avanzando hoy en día. Les digo, no estoy particularmente de acuerdo con todas las protestas que se están haciendo actualmente por parte de las mujeres porque se están desviando de la virtud. ¿Sí? Una mujer debe protestar, pero con derechos morales, no exigiendo el aborto y no exigiendo estas cosas que están exigiendo que van en contra de la ley de la vida. Pero anteriormente sí habían nortes claros y esto nos ha dado a las mujeres lo que hoy nosotros conocemos como una sociedad igualitaria. Falta todavía en varios países, pero bueno, está en proceso, ¿ok? Sí está en proceso que haya igualdad de género. Organizaciones ambientalistas. Vamos a ver ahora los que luchaban por el medio ambiente, ¿sí? Entonces, Mateo, por favor. Mateo. Es que se cortó. Organizaciones ambientalistas. Se le escucha muy mal, Mateo. Creo que es por el internet. No se te entiende mucho. Martín, porfa, lea la página 216. El que dice de organizaciones ambientales. Sí, es. El movimiento ambientalista de Ecuador nació en los años 80 del siglo XX. Inicialmente estuvo ligado a las organizaciones no gubernamentales que posicionaron el tema ambiental como un aspecto de atención y reflexión nacional. Las organizaciones ambientalistas empezaron a tomar fuerza en la década de 1990, cuando se planteó la necesidad de reforestar y proteger las fuentes de agua. Más adelante, las críticas se extendieron a la tecnología agrícola que usaba agrotóxicos, elementos que contaminaban al ambiente y afectaban la salud del ser humano. A finales de 1990, en Ecuador se representaron serios cuestionamientos en las intervenciones de las empresas petroleras y sus impactos ambientales. Un caso emblemático es el juicio planteado a Texaco por contaminación de la selva amazónica. También se puede destacar la resistencia organizada de la población de la parroquia Inta a la contaminación del agua por parte de empresas mineras, así como el trabajo realizado por varias organizaciones de la región litoral para detener la tala de los manglares. Durante la presente década, la reflexión y presencia de la organización ambiental ganan fuerza, aunque no lo suficiente, fundamentalmente porque las condiciones ecológicas planteadas así los demandan. Ok, Martín debe mejorar esa lectura. Está leyendo entre los dientes. Tiene que modular más la voz para entender. Entonces, estos movimientos ambientales que pretendían proteger principalmente el agua, ¿sí? El agua de la contaminación, la tala de árboles, la tala de manglares, el uso excesivo de los tóxicos de fertilización. Entonces se levantó un movimiento fuerte que existe hasta hoy en día. ¿Para qué? Para que la naturaleza sea respetada, para que los recursos sean respetados. ¿Ok? Gracias a estos movimientos también generaron que se crearan las reservas, ¿sí? Lugares de reserva para que el ser humano no las talara, no las dañara, no atentara con el medio ambiente. Entonces es importante porque nosotros como seres humanos no solamente debemos luchar por nuestros derechos, sino por el ambiente donde nosotros estamos viviendo. Si nuestro ecosistema se destruye, si nuestro ambiente se destruye, nos vamos a ver perjudicados nosotros. Entonces, este movimiento es para mí súper importantísimo. En septiembre del 2015, la Corte Suprema de Canadá autorizó a los indígenas ecuatorianos cobrar en ese país a Chevron Corporation porque esta empresa se niega a cumplir el fallo de la Corte ecuatoriana. ¿Sí? Empezaron a hacer las demandas contra esta, la empresa no quiso aceptar esto
y entonces Canadá autorizó que los indígenas fueran a cobrar allá. Entonces, si no quieren hacer eso, bueno, páguenos por todo el desastre que está causando en nuestro país, que nos está afectando. El cuidado del medio ambiente y el concepto de desarrollo. Existen dos grandes tendencias. Una que busca trabajar el tema ambiental sin cuestionar el modelo de desarrollo y la otra que sí la cuestiona. Desarrollo sostenible y sustentable. Hemos hablado siempre que los recursos del medio ambiente están ahí para nosotros, para nuestro beneficio, ¿sí? Están las plantas, están las cosechas para nosotros, están la pesca de animales para nosotros, la cría de ganado, todo. Pero todo esto, chicos, deben ser de manera sustentable. ¿Qué significa de manera sustentable? Por ejemplo, si están los pescadores y los pescadores van a pescar, ¿sí? Deben pescar en las fechas donde haya más productividad de estos peces. Si, por ejemplo, van a pescar, yo no sé, salmón, porque es la veda de salmón, ¿sí? No pueden agarrar otros peces que todavía no están en su veda y hay poquita población. Eso no es sustentable. Es una de las cosas. Tampoco van a explotar seguidamente en los mismos lugares. No, no, no. Por eso es que hay leyes que protegen las costas marinas también de dónde se debe pescar. Por ejemplo, si se cultiva, los cultivos también tienen que ser de manera sustentable, la cría de ganado, para no explotar de sobremanera nuestro ambiente, porque va a haber un momento que la tierra no va a dar para más, ni el océano, ni los ríos. Por eso tenemos que explotar de manera consciente. Entonces, ¿cómo es el desarrollo sostenible y sustentable? Bueno, tiene como prioridad proteger los recursos de la naturaleza para beneficiar a las generaciones siguientes, no solamente nosotros, los que vienen después. Desde este punto de vista, se suelen redefinir determinados proyectos. En ocasiones se sugiere que se reubiquen en otras zonas, que se aumenten los gastos dedicados a la protección o adquirir nuevos y costosos sistemas de filtro y de depuración. ¿Sí? Entonces, la gente que está por este lado dice, ok, tomen sus recursos, pero de manera sustentable, que no nos afecten. Y el desarrollo económico como prioridad. Están otras personas que dicen que las generaciones siguientes no son ninguna prioridad. Esta tendencia considera que es más importante crear fuentes de empleo o mejorar infraestructuras de acceso que la conservación del medio ambiente. De allí que los proyectos que proponen no siempre sean amigables con el medio ambiente. Esas empresas que quieren talar y talar y talar árboles para hacer centros comerciales o urbanísticos no están pensando en las siguientes generaciones. Vamos a estar llenos de edificios y sin árboles. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro ambiente? ¿Qué va a pasar con nuestro aire? Súper contaminado. ¿Ok? Entonces están estas dos posturas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué postura nosotros debemos escoger, chicos? Felipe, hábleme de qué postura deberíamos escoger o cuál postura usted escogería. ¿Con cuál usted está de acuerdo? Con la que dice desarrollo sostenible y sustentable. Ajá, ¿y por qué? Porque en un futuro, póngase, va a ser más importante la vida del planeta que yo que sé que construir fábricas. Ok, muy bien. Jorge, ¿qué opinas tú? Jorge. Jorge. Mateo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál posición tú apoyas? Habla, Mateo. Tienen que encender el micrófono porque no le oigo. Isaac,
Em, yo, o sea, yo apoyo la que es autosustentable, porque póngase, si seguimos así contaminando y contaminando, va a llegar a un punto en que todo esto no va a servir de nada, ya que el planeta estaría contaminado y no serviría. Y ya que como está contaminado, muchas especies morirían y daría lo mismo, entonces mejor autosustentable y además que cuida mejor la flora y fauna. Ok, muy bien. Martín, con cuál posición tú estás de acuerdo? Yo sí apoyo porque ayuda a que no esté más contaminado el planeta. Ok, ¿y Mateo? El desarrollo sostenible y sustentable, Ajá, ¿por qué? ¿Por qué escoges esa eh, posición? porque tiene como prioridad proteger los recursos de la naturaleza. Ok, muy bien. Recuerden que es importante que nosotros nos preocupemos por las siguientes generaciones, porque es que las siguientes generaciones no están desligadas de nosotros. Nuestras siguientes generaciones son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Siguen siendo nuestra familia. Entonces sí deberíamos preocuparnos. Entonces vamos por favor a la página 217 para hacer este cuadrito de la primera pregunta. Dice, vamos a ver qué quieren decir las siguientes siglas de estos movimientos. Está un movimiento que se llama fenocin, ¿ok? ¿Tienen lápiz a la mano? Por favor, busquen lápiz para escribir. Espérenme un ratito. Uh-huh. Profe, ya tengo todas. Ok, entonces la primera, fenocin. Fenocin significa, por favor copien, Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras. De organizaciones indígenas y negras. Fenocin. Vamos con la siguiente. FUT. F-U-T. FUT. Significa Frente Unitario de Trabajadores. Frente Unitario de Trabajadores. Frente Unitario de Trabajadores. Continuamos. UNE. U-N-E. UNE. Unión Nacional de Educadores. Unión Nacional de Educadores. ¿Ok? Unión Nacional de Educadores. Vamos con la siguiente. CONAIE. C-O-N-A-I-E. CONAIE. Confederación de Nacionalidades. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Continuamos. FEINE. F-E-I-N-E. FEINE. Federación Nacional de Indígenas Evangélicos.
Federación Nacional de Indígenas Evangélicos. Y la última, el CODEMPE, C-O-D-E-N-P-E, CODEMPE, Consejo de Desarrollo para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Consejo de Desarrollo para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. ¿Sí copiaron todos o necesitan que les... No, sí está bien, profe. ¿Sí? Los demás, Felipe, Isaac, Samara, ¿copiaron o necesitan que les... Sí, vuelva a ya decir? Bueno, chicos, estas son algunas de las organizaciones, ¿ok? Son algunas de las organizaciones que están en Ecuador, las más sobresalientes, y para que vean que son bastantes, ¿no? Entonces, con esto damos por finalizada la clase. Continuamos con estudios sociales el día jueves y nos vemos, nos vemos el día jueves. Que tengan una feliz tarde, chicos. Buen provecho. Chao, profe. Profe.